La lluvia golpeaba con furia las ventanas del viejo Hotel El Olvido, un refugio olvidado en las afueras de Granada. El recepcionista, un hombre de ojos cansados llamado don Anselmo, había entregado la última llave con un suspiro. Solo queda una habitación, señor. El sofá del vestíbulo está ocupado por un viajero que llegó antes. Alejandro miró a Isabela con una mezcla de resignación y algo más que no quería nombrar. Llevaban 3 días huyendo, él, de un pasado que lo perseguía en forma de deudas y traiciones, ella, de un matrimonio que la había convertido en una sombra. Se habían encontrado en la estación de tren de Málaga, 2 extraños con maletas rotas y corazones aún más destrozados. Una cama, murmuró Isabela, su voz apenas audible sobre el trueno. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Alejandro asintió. Dormiré en el suelo. Pero el suelo era de baldosas frías y la habitación apenas tenía espacio para una cama de matrimonio y un armario cojo. La lámpara de mesilla parpadeaba como si tuviera vida propia, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes descascaradas. Isabela se sentó en el borde de la cama, quitándose los zapatos con movimientos lentos. Llevaba un vestido azul que había visto mejores días, pero que aún conservaba la elegancia de quien sabe que la dignidad no se pierde con la ropa. Alejandro se quedó de pie, mirando la ventana donde la lluvia dibujaba ríos en el cristal. ¿Sabes qué es lo peor de huir?, preguntó ella de repente. Él se giró. Que nunca sabes si estás corriendo hacia algo o solo alejándote de todo. Isabela sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Exacto. Yo corro desde que tengo 16 años. Primero de mi padre, luego de mi marido. Ahora, no sé de qué corro. Alejandro se acercó, sentándose a una distancia prudente. El colchón crujió bajo su peso. Yo corro de mí mismo. De lo que hice en Sevilla. De la sangre que no puedo lavar de mis manos, aunque no sea mía. El silencio que siguió fue denso, cargado de confesiones no dichas. La lámpara finalmente se apagó, dejando la habitación en penumbras. Solo el resplandor de los relámpagos iluminaba sus rostros por instantes. ¿Te molesta si? Isabela señaló la cama. Hay espacio para los dos. Solo dormiremos. Se acostaron espalda con espalda, como 2 islas separadas por un océano de sábanas. Alejandro podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela fina. El aroma de Isabela, jazmín y lluvia llenaba el espacio entre ellos. Horas después, un trueno particularmente fuerte hizo que Isabela se girara instintivamente. Su mano encontró la de Alejandro en la oscuridad. Él no la retiró. Tengo miedo, susurró ella. Yo también. Fue entonces cuando sucedió, no un beso apasionado de película, sino algo más real, el roce accidental de sus dedos que se convirtieron en un agarre desesperado. Isabela se acercó, buscando calor humano en medio de la tormenta. Alejandro la recibió con los brazos abiertos, no como amante, sino como náufrago que encuentra un pedazo de madera en el mar. Durmieron así, abrazados como niños asustados. Cuando amaneció, la lluvia había cesado y la habitación estaba bañada en una luz dorada que se filtraba por las cortinas raídas. Isabela fue la primera en despertar. Miró a Alejandro, que dormía con el ceño fruncido incluso en sueños. Había algo en su rostro, una vulnerabilidad que no mostraba despierto, que la hizo quedarse quieta, observándolo. Él abrió los ojos de golpe, como si sintiera su mirada. Por un momento, ninguno habló. Buenos días, dijo ella finalmente. Buenos días. Alejandro se incorporó, pasando una mano por su cabello revuelto. Lo de anoche. No fue nada, completó Isabela rápidamente. Solo 2 personas que necesitaban no estar solas. Pero ambos sabían que era mentira. Algo había cambiado en la textura del aire entre ellos. Desayunaron en el comedor del hotel, un espacio con mesas de mármol y sillas que chirriaban. Don Anselmo les sirvió café y tostadas con tomate, observándolos con curiosidad. ¿Hacia dónde van?, preguntó el viejo. Lejos, respondió Alejandro. El lejos es un lugar que no existe, dijo don Anselmo con sabiduría de quien ha visto muchos viajeros pasar. Solo hay aquí y ahora. Isabela miró a Alejandro por encima de su taza. ¿Y si el aquí y ahora es suficiente por un día? Salieron del hotel cuando el sol ya calentaba las calles empedradas. Granada se despertaba con el aroma de azahar y pan recién horneado. Caminaron sin rumbo, hablando de todo y nada, de los libros que habían leído, de las canciones que los hacían llorar, de los sueños que habían abandonado.
En la Plaza Nueva, un guitarrista tocaba Asturias con una pasión que hacía vibrar el aire. Isabela se detuvo, cerrando los ojos. Alejandro la observó, notando cómo la música parecía fluir a través de ella, cómo su cuerpo se movía apenas, siguiendo el ritmo sin darse cuenta. «Baila conmigo», dijo de repente. «Aquí, en medio de la plaza. ¿Por qué no?» Y bailaron. No con la gracia de profesionales, sino con la torpeza hermosa de dos personas que habían olvidado cómo se sentía estar vivas. Los transeúntes sonreían, algunos aplaudían. Para ellos, era solo otro día en Granada. Para Alejandro e Isabela, era el primer día de algo nuevo. Cuando la música terminó, se quedaron mirándose, jadeantes y sonrientes. «Tengo una idea», dijo Isabela. «Quédate conmigo un día más. Solo un día. Sin correr». Alejandro dudó. Su instinto le gritaba que siguiera adelante, que el pasado lo alcanzaría si se detenía. Pero mirando los ojos de Isabela, vio algo que no había visto en años: esperanza. Un día, aceptó. Pasaron ese día como turistas en su propia vida. Subieron a la Alhambra al atardecer, cuando los turistas se iban y los jardines quedaban en silencio. Sentados en el patio de los Leones, con el sol tiñendo de oro las fuentes, Isabela habló por primera vez de su matrimonio. «Me casé a los 18 con un hombre que mi padre eligió. Pensé que era amor. Resultó ser una jaula con barrotes dorados». Alejandro escuchaba, acariciando distraídamente la mano de ella. «Yo maté a un hombre», confesó de repente. «No directamente, pero mis acciones lo llevaron a la muerte. Era mi socio. Lo traicioné por dinero. Ahora su familia me busca». Isabela no se apartó. «Todos cargamos muertos, Alejandro. Algunos en ataúdes, otros en el alma». La noche los encontró en un pequeño tablao flamenco escondido en el Albaicín. El local estaba lleno de humo y pasión. Una bailaora con el rostro marcado por la vida danzaba como si cada paso fuera una declaración de guerra contra el destino. Cuando terminó, el dueño, un gitano llamado El Moro, se acercó a su mesa. «Ustedes tienen cara de haber perdido algo importante». «Y de haberlo encontrado», respondió Isabela. El Moro sonrió. «Entonces bailen. Aquí todos bailamos por algo». Y bailaron otra vez. Esta vez con más confianza, con menos miedo. Alejandro sentía el cuerpo de Isabela moverse contra el suyo, no con deseo carnal, sino con una conexión más profunda. Era como si sus almas, dañadas y maltrechas, se reconocieran. De vuelta en el olvido, la habitación parecía diferente. Más pequeña, más íntima. La cama seguía siendo la misma, pero ahora la compartían sin excusas. «Una noche más», pidió Isabela. «Una noche más», concedió Alejandro. Se acostaron frente a frente esta vez. Hablaron hasta que las palabras se agotaron. Luego, en el silencio, sus labios se encontraron. No fue un beso de película, sino uno real, torpe, urgente, lleno de años de soledad. Hicieron el amor como quien encuentra agua en el desierto, con desesperación y reverencia. Cada caricia era una disculpa, cada suspiro una promesa. Cuando terminaron, se quedaron abrazados, escuchando la respiración del otro. «¿Qué pasará mañana?», preguntó Isabela. «No lo sé, pero por primera vez, quiero descubrirlo». A la mañana siguiente, don Anselmo los encontró en el comedor compartiendo el periódico. «El viajero del sofá se fue», informó. «Tienen la habitación para ustedes solos». Pero ellos ya no la necesitaban. Habían decidido quedarse en Granada, al menos por un tiempo. Alejandro encontró trabajo restaurando guitarras en un taller del Realejo. Isabela empezó a dar clases de baile en una academia pequeña. Los meses pasaron. La habitación del olvido se convirtió en su hogar. La cama que había sido testigo de su miedo inicial ahora conocía sus risas, sus discusiones, sus reconciliaciones. Una noche, casi un año después de aquella tormenta, Alejandro llevó a Isabela al mismo lugar donde habían bailado por primera vez. El guitarrista seguía allí, tocando la misma melodía. «¿Recuerdas lo que dijo don Anselmo?», preguntó Alejandro. «Que el lejos no existe». Tenía razón. El aquí y ahora, es esto. Sacó una cajita del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, de plata con una pequeña piedra granate. «No te pido que te cases conmigo. Solo que sigas aquí, conmigo». Isabela lloró. Lloraron los dos. Se besaron bajo las estrellas de Granada, con la música envolviéndolos como una manta.
Años después, cuando la gente preguntaba cómo se habían conocido, siempre decían lo mismo: hubo una tormenta, una cama, y dos personas que decidieron dejar de correr. En el olvido, don Anselmo guardaba la llave de aquella habitación como un talismán. A veces, cuando llegaban parejas con ojos asustados, les contaba la historia. Solo hay una cama, decía con una sonrisa. El sofá está ocupado. Y en algún lugar de Granada, Alejandro e Isabela seguían bailando. No perfectamente, no sin tropiezos. Pero juntos. Siempre juntos.